En este ejercicio nos presentan la curva arcotangente de y sobre x cuadrado igual a pi sobre 64 por y cuadrado. Esta es una curva y nos piden determinar la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto 2,4. En primer lugar, verifiquemos que este punto P pertenece a esta curva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar x igual a 2, y igual a 4 en la fórmula de la curva. Entonces, ¿qué queda? Eh, Vamos a hacer aquí la observación. Nos queda que arcotangente de y, o sea, de 4 sobre 2 al cuadrado, que es 4 también, es igual a pi sobre 64 por i cuadrado. I cuadrado es 16. Ahora, arcotangente de 4 cuartos es arcotangente de 1. Y el 16 con el 64 se simplifican y queda pi sobre 4. Y llegamos a arcotangente de 1 igual a pi cuarto, lo cual es verdadero, ¿ya? Así que eso muestra de que el punto P 2,4 pertenece a esta curva que está presentada aquí. Nosotros no sabemos cómo es el gráfico de esta curva, ¿ok? Pero sí podemos asegurar de que esta curva pasa por el 2,4. Entonces, el problema está bien definido, tiene sentido, y entonces es posible trazar una recta tangente por ahí, ¿ok? Para encontrar la ecuación de esta recta tangente, necesitamos primero encontrar la pendiente de esta recta, y para eso vamos a tener que derivar implícitamente. Así que para prepararnos para esta derivada implícita, vamos a hacer primero un ajuste. Vamos a definir una función de dos variables, le llamaré f mayúscula, que va a consistir eh, en la expresión que aparece cuando en esta igualdad igualamos a cero. O sea, esto que está acá en el lado derecho lo voy a mandar al lado izquierdo, restando, ¿sí? Y así nos va a quedar igualado a cero, y por lo tanto nos va a quedar la expresión arcotangente de y sobre x cuadrado menos pi sobre 64 y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta es una expresión de dos variables, ¿ok? Y lo que haremos entonces es, para encontrar la pendiente de esta recta, es derivar en forma implícita. Bien, así que existe un teorema, que es el teorema de la función implícita, que nos dice que la derivada de y con respecto a x, entendiendo que esta y es una función implícita con respecto a x, se calcula haciendo menos la derivada parcial de la función f mayúscula que definí con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, al calcular esto, nos va a quedar una expresión que va a depender tanto del x como del y al reemplazar el punto que nos dan, el 2,4, vamos a obtener la pendiente de esta recta tangente. ¿Ok? Así que esto que está aquí es gracias a un teorema llamado el teorema de la función implícita. Así que procedemos con las derivadas. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular la derivada de f con respecto a x. Eso significa que vamos a derivar con respecto a x esta expresión que tenemos aquí, arcotangente de y sobre x cuadrado. Entonces nos quedará arcotangente de y sobre x cuadrado menos pi sobre 64 y cuadrado. Entonces, esto es lo que tenemos que derivar. Hay que entender que como estoy derivando con respecto a x, todo lo que sea distinto de x se asume como constante. Es decir, la y es constante, pi es constante, 64 es constante. Bien, así que ahora tenemos que derivar. ¿Cómo nos va a quedar esta derivada? Como en este caso, en el primer término, aparece la x, ¿cierto? Como x cuadrado, como parte del argumento del arcotangente, entonces tenemos que derivar la arcotangente. Recordar que la derivada del arcotangente de x, eso es 1 sobre 1 más x cuadrado. Ahora, la diferencia es que aquí no tengo arcotangente, sino que tengo arcotangente de esta fracción. Así que nos va a quedar 1 sobre 1 más toda la fracción y sobre x cuadrado al cuadrado. Y por regla de la cadena, tenemos que derivar
y sobre x cuadrado, pero con respecto a x. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay que entender que en este caso la y, esto que está aquí, es una constante. Entonces, esa constante la podemos dejar aislada y el x cuadrado lo podemos escribir como potencia. Como está en el denominador, lo podemos escribir como x a la menos 2. Y eso es lo que voy a derivar, pero con respecto a la x. ¿Ok? Si quieren, aquí, para evitar ambigüedades, vamos a cambiar la notación a derivar con respecto a x. ¿Cómo se deriva esto con respecto a x? Como la y es una constante que está multiplicando, eso no se deriva, se mantiene la constante y. Y derivo solo lo que depende de x. ¿Cuál es la derivada de x a la menos 2? El exponente menos 2 baja, conservo la x y al menos 2 le restamos 1. Menos 2 menos 1 nos da menos 3. Así que en realidad esto nos da menos 2i sobre x al cubo. Así que esa es la deriva, menos 2i sobre x al cubo. Y con esto, todo esto que está en rojo corresponde a la derivada de arcotangente de y sobre x cuadrado con respecto a la x. ¿Qué pasa con pi sobre 64 por y cuadrado? Esto es constante porque estoy derivando con respecto a x. Y la derivada de una constante que está restando es 0. Así que esa es la derivada parcial con respecto a x. Ese es el resultado. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con respecto a y. Entonces vamos a derivar con respecto a la y. O sea, derivamos parcialmente con respecto a la variable y, la arcotangente de y sobre x cuadrado. En este caso el x cuadrado pasa a ser constante. Así que, como pasa a ser constante, lo voy a hacer con otro color. Menos pi sobre 64 por y cuadrado. Así que esa es la expresión que tenemos que derivar con respecto a y. Primero, ¿qué pasa aquí con esta arcotangente? Como en esta arcotangente también aparece el y, tenemos que derivarlo sí o sí con respecto a y. Entonces la derivada del arcotangente ya sabemos que es 1 sobre 1 más el argumento, o sea, y sobre x cuadrado, todo eso al cuadrado. Y por regla de la cadena tenemos que derivar y sobre x cuadrado con respecto a y. Es decir, derivar con respecto a y eh, el y sobre x cuadrado. Entonces, el i es una constante que está multiplicando y el x cuadrado que está dividiendo lo podríamos escribir así, como 1 sobre eh, x cuadrado. Entonces miren acá, estoy derivando con respecto a y. Y es la variable. Y el 1 sobre x cuadrado que está aquí es una constante que está multiplicando. Cuando tengo una constante que está multiplicando, yo mantengo esa constante, 1 sobre x cuadrado. Y derivo solamente la y con respecto a y. Y la derivada de y con respecto a y nos da 1. Así que acá debe ir 1 sobre x cuadrado. Y todo esto que está en verde corresponde a la derivada de arcotangente de y sobre x cuadrado, pero con respecto a la variable y, asumiendo la x como una constante. Y ahora tenemos que derivar menos pi sobre 64 por y cuadrado. ¿Y cómo lo hacemos? Pasa lo mismo que antes. Eh, Pi dividido por 64 es una constante que está multiplicando. Así que esa constante se mantiene. Y derivamos solamente el i cuadrado con respecto a i. Y la derivada del i cuadrado es 2 veces i. Así que ahí tenemos la derivada parcial con respecto a y. Podemos simplificar acá el 2 con el 64, dejarlo como un 32, ¿ok? Y ahora entonces podemos calcular la derivada. Entonces, por lo tanto, la derivada implícita de la función implícita y con respecto a x va a ser menos la derivada parcial con respecto a x. Como acá la derivada parcial con respecto a x ya tiene un signo menos, entonces con este menos de acá se van a eliminar. Así que va a quedar simplemente 1 sobre 1 más i sobre x cuadrado al cuadrado por 2i sobre x al cubo.
Y en el denominador tenemos que poner la derivada parcial con respecto a y que obtuvimos acá, que era 1. Permítanme rectificar aquí. Va a quedar 1 sobre 1 más y sobre x cuadrado al cuadrado por 1 sobre x cuadrado menos pi sobre 32 por i. Así que esta expresión que está aquí corresponde a la derivada implícita de y con respecto a x. Y entonces la pendiente de la recta tangente que estamos buscando, ¿ya? Esa m corresponde a la pendiente de la recta tangente, corresponde a la derivada implícita, pero evaluada en x igual a 2 e y igual a 4. Entonces, con mucho cuidado, vamos a reemplazar los valores, teniendo cuidado con los signos, para poder llegar al valor de la pendiente. Entonces aquí nos va a quedar 1 sobre 1 más y sobre x cuadrado. Nosotros ya habíamos reemplazado y sobre x cuadrado al principio, nos había dado 1. Así que esto lo voy a cambiar directamente por un 1 al cuadrado, que es 1. Por 2i, o sea, 2 por 4, que es 8, dividido por x al cubo, o sea, 2 al cubo, que también es 8. Así que esto da 1 y acá esto da un medio. Por lo tanto, aquí en el numerador nos queda un medio. Sobre el reemplazo en el denominador, en lo que está en verde. Abajo nos va a quedar 1 sobre la misma expresión, va a quedar 1 más 1, ¿cierto? Por 1 sobre x cuadrado. El x vale 2, así que al cuadrado es 4, así que aquí queda 1 sobre 4, menos pi sobre 32 por el i, que es 4. Así que aquí nos queda 1 sobre 2, ¿cierto? Un medio por un cuarto es un octavo. Y aquí podemos cancelar el 4 con el 32. Y el 4 con el 32 se cancelan. Desaparece el 4 y nos queda aquí un 8. Así que nos queda pi octavos. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente va a ser un medio dividido por, acá podemos restar las fracciones porque tienen el mismo denominador, nos va a quedar 1 menos pi sobre 8. Y ahora aplicamos álgebra de fracciones. Tengo la fracción un medio, tengo la línea de división que cambia a multiplicación y la fracción de abajo, 1 menos pi sobre 8, se invierte. Entonces queda 8 sobre 1 menos pi. Cancelamos el 2 con el 8, nos queda 4. Así que la pendiente es 4 sobre 1 menos pi. Es decir, la pendiente acá es negativa, porque fíjense, el 4 es un número positivo, pero 1 menos pi es negativo. Recordar que pi es aproximadamente 3,14, así que 1 menos pi es un valor negativo. Así que la pendiente de esta recta tangente es negativa. Eso significa que la recta tangente se dibuja como algo de este estilo. Es decreciente esta recta. ¿Ok? Y ahora que tenemos la pendiente de la recta tangente y conocemos un punto por donde debe pasar, que es el punto 2,4, vamos a poder encontrar la ecuación de la recta tangente. De esta manera, para poder llegar a la ecuación de la recta tangente, ocupamos la siguiente fórmula de geometría analítica. Cuando yo conozco un punto que pertenece a esa recta, le llamaré x0 y 0 a sus coordenadas, y conozco la pendiente, que es el valor de m, la ecuación de la recta es simplemente y menos y0 igual a la pendiente por x menos x0. Entonces, en nuestro caso, x0 será 2, y sub 0 será 4, y la pendiente m la encontramos en el paso anterior, 4 sobre 1 menos pi, un número irracional que es menor que 0. Por lo tanto, en nuestro caso, la ecuación de la recta tangente será y menos 4 igual a 4 sobre 1 menos pi por x menos 2. Y esa es la ecuación de la recta tangente a la curva C en el punto P, 2,4. Y de hecho podemos hacer la comprobación gráfica con ayuda de GeoGebra para verificar de que esto es correcto.
Grafiqué en GeoGebra la curva arcotangente de y sobre x cuadrado igual a pi sobre 64 por y cuadrado, que es esta curva que parece como una campana que está aquí, incluido también esta parte horizontal. El punto 2,4, como pueden ver, efectivamente pertenece a la curva y si escribimos la ecuación de la recta que obtuvimos, obtenemos aquí que la recta pasa por P y está cortando a la curva. Eso sí, aquí hay que hacer una aclaración muy relevante, porque uno está acostumbrado a escuchar de que una recta cuando es tangente corta una curva en un único punto. Y acá podemos ver en este gráfico que la recta está cortando en dos puntos distintos. Por aquí también hay un punto de corte cerca del x igual a 4. Entonces es natural que uno se cuestione y piense qué está pasando. ¿Por qué esta recta está cortando en dos puntos? ¿Será que esta recta es incorrecta? La respuesta es que no. La recta es correcta. Está cortando en un solo punto a la curva, pero solamente cuando miramos esto en forma local, o sea, alrededor del punto P. ¿Ok? Recordar que la derivada, en este caso lo que hicimos fue derivar implícitamente, es una propiedad que es local. Por lo tanto, lo que hacemos al encontrar esta recta tangente es encontrar una recta que nos aproxima a la curva pero cerca del punto P. Y eso hace que la intersección sea en un único punto. Pero cuando nos alejamos del punto, puede ocurrir de que esta misma recta tangente, como es infinita, puede que corte más puntos. ¿Ok? Y eso no hace perder el atributo de que sea una recta tangente. ¿En qué casos sí podríamos tener que la recta tangente sí o sí va a cortar en un solo punto? En el caso clásico de una circunferencia, por ejemplo. Existen otras curvas también, pero el caso más icónico son las circunferencias, donde ahí la recta tangente efectivamente va a cortar en un solo punto y en ningún otro más, ¿ok? Pero en un caso cualquiera, donde la curva ya tiene una geometría más extraña, puede pasar de que la recta tangente corte en otro punto más, pero normalmente ese otro punto donde corta va a ser un punto que va a estar lejos del punto de interés, lejos del punto P. Y hecha esta aclaración, finaliza el desarrollo de este ejercicio.